los dos grandes cuerpos legislativos procesales que en la década siguiente, 1981 y 1982, son la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, nos encontramos en una primera base que son los juzgados municipales, que no están servidos por magistrados profesionales, sino que son elegidos por las audiencias provinciales a propuesta por las audiencias territoriales, a propuesta de los jueces de primera instancia del partido correspondiente, que conocen de los juicios de faltas y de las cuestiones civiles de mínima cuantía. Después nos encontramos con los juzgados de primera instancia e instrucción, que en primera instancia conocen de las cuestiones civiles y solo instruyen las causas de las penales. Las audiencias provinciales, que tienen la primera apelación civil y la facultad de decidir penalmente. Las audiencias territoriales, que tienen la segunda apelación civil y la primera apelación penal. Y por último, el Tribunal Supremo, que solo conoce en casación. No les quiero cansar porque con este tipo de datos, pero bueno, vemos que es una estructura jerarquizada y solo se conoce por vía de recursos, no por vía de atracción de los asuntos que lleva un órgano con respecto de otro. Bueno, esa estructura que ustedes ven, si la analizan con cierto detenimiento, es exactamente la misma que existe hoy. Salvo los juzgados de paz, los juzgados municipales que se han convertido en juzgados de paz, es exactamente la misma competencia que tiene hoy. Por lo tanto, cuando se dice por ahí la administración de justicia en cuanto a su estructura es decimonónica, es que es decimonónica, es que está este sistema de partidos judiciales cerrados como isla, en que el juez conoce de lo que tienen sus juzgados sin conexión ninguna con los otros juzgados que puedan existir y con los órganos superiores, viene desde el año 1870, desde una ley orgánica del Poder Judicial que es provisional y no en esencia no sufrió cambio hasta el día de hoy. Bueno, ¿quién sirve esos órganos jurisdiccionales? Pues los sirve a partir de 1870. Anteriormente los nombramientos de jueces se hacían por designación de la monarquía, de la reina, hasta 1868, los últimos años fue Isabel II. Esa designación se produce por primera vez en 1870 el ingreso por medio de oposición. Ingreso por medio de oposición que yo les quiero que lo tengan ustedes en cuenta porque determina el carácter o la procedencia social de los jueces de esa época y de los que van a estar presentes en 1936 cuando se produce el levantamiento nacional. El sistema, dicen que en el año 36 las últimas banderas monárquicas no se arriaron ni de la Academia de Zaragoza ni de los obispados, sino que se arriaron de los palacios de justicia. Porque la forma de selección de los jueces por medio de oposición en aquella época aseguraba por un origen social concreto y cerrado que determinaba una determinada, perdón por la redundancia, mentalidad social del juez. Accedían a aquellas familias que podían dar una educación universitaria y que podían proveer a sus miembros de rentas accesorias mientras preparaban la oposición y mientras posteriormente estaban en los primeros destinos. Por tanto, la extracción social de los jueces que sirven esa magistratura es básicamente de clases altas, de terratenientes agrícolas, comerciantes acomodados y sobre todo de clases medias liberales, de profesionales liberales, porque hay un alto grado de autorreclutamiento dentro de los mismos. Por tanto, con ese mecanismo de ingreso es la forma que nos vamos a encontrar. Hay algunas reformas, porque estamos hablando de la ley de 1870, hay ciertos acontecimientos posteriores, como primero todo el régimen de la restauración. No nos vamos a entender en el mismo, pero ¿qué modificaciones sufre la judicatura con el régimen de la restauración? Pues básicamente en dos sentidos. Uno, se limitan las capacidades o se limita el principio de unidad y exclusividad de la jurisdicción y pasan competencias de la jurisdicción contenciosa, son recuperadas otra vez por la administración pública la que la realiza a través por lo que se llama jurisdicción retenida de los propios órganos administrativos y se produce también un desplazamiento de materias, sobre todo disciplinarias y sancionadoras, desde la jurisdicción ordinaria hacia la jurisdicción militar, de forma que muchas de las sanciones e infracciones relativas sobre todo con orden público, derecho de reunión y manifestación, pasa a la jurisdicción militar. Saben ustedes también que en 1923 se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera y hay un paréntesis en el que se suspende el
funcionamiento de las Cortes, hay un directorio militar entre 1923 y 1925 y un directorio civil entre 1925 y 1930. ¿Qué ocurre durante ese periodo? Pues en primer lugar lo que ocurre es que se acentúa el procedimiento de derivación de competencias de la jurisdicción penal a la jurisdicción militar, que sigue asumiendo todos los delitos relativos a la seguridad exterior del Estado, los aquellos cometidos con explosivos, los de propaganda y pertenencia a organizaciones anarquistas, es decir, se va engrosando esa función de la jurisdicción militar, se sigue asumiendo la administración competencias sancionadoras, imponiendo graves a infracciones simplemente administrativas, se imponen sanciones administrativas que entran de lleno en el ámbito del derecho penal, como por ejemplo hay desterrar, por ejemplo, uno vino desterrado por Fuerteventura en base a esta legislación sin necesidad de sentencia penal de ningún tipo, se le desterró porque se asumió por parte de la administración una serie de competencias que antes no tenía y se suplí por primera vez, se separa en el ordenamiento jurídico español la carrera judicial y fiscal, en esta época de Primo de Rivera, y asimismo hay un primer intento de crear, porque en la dictadura de Primo de Rivera el principio, los principios corporativistas estimulaban que hiciera un cierto grado de autonomía del Poder Judicial y se crea en aquel momento una junta organizadora del Poder Judicial que no llega a mayores términos. Y sobre todo en el ámbito penal, la institución del jurado por parte de la dictadura de Primo de Rivera. En el año 31, como consecuencia de las elecciones municipales que se celebran en el mes de abril, el 14 de abril se proclama la Segunda República y entonces el régimen, lo que intenta el régimen republicano que nace de esas elecciones, unas elecciones constituyentes que se producen en junio y de la Constitución que se aprueba en diciembre de ese año es acomodar los principios de la ley de 1870 a un Estado democrático y lo que viene a hacer otra vez es restablecer otra vez el jurado, le quita competencia a la jurisdicción militar que se queda estrictamente para delitos cometidos, delitos estrictamente militares y se recupera la competencia contencioso administrativa para la jurisdicción, desapareciendo los tribunales administrativos y creando potenciando en el Tribunal Supremo la sala del contencioso administrativo y creando una sala para temas militares, con lo cual también ahí se le descaja de la jurisdicción militar una serie de competencias. Otro de los grandes problemas que con esa carrera judicial que hemos visto anteriormente, que es tremendamente selectiva, conservadora, representa unos determinados grupos sociales que no se identifican con la República, sobre todo con la tercera parte de la República. Usted sabe que en la República hay un trienio, primero el republicano socialista, después hay uno radical cedista y por último, bueno, el Frente Popular, bueno, pues sobre todo con el Frente Popular. Con esa carrera una de las preocupaciones que tenía el gobierno republicano es eliminar la gerontocracia judicial y mover el sistema de nombramientos del Tribunal Supremo para conseguir que fieles a su ideología o más personas más comprometidas con la República accedan a los cargos de magistrados y presidentes del Tribunal Supremo. Porque una de las características de la ley de 1870 es que hay un cierto grado de controlar la administración pública a través de los cargos directivos que se establecen en cada uno de ellos. En estos casos, como decimos, lo que hace el gobierno republicano es quitar trabas, exigir menos tiempo de permanencia en el cargo para determinados cargos, para así conseguir que las nuevas generaciones de jueces que se presupone que son más afines al régimen republicano accedan y que la vieja gerontocracia judicial no sea la que controle todos los nombramientos en estos casos. Bueno, así llegamos al 18 de julio de 1936 con esta Administración de Justicia, en la cual existe el Tribunal del Jurado del año 1888, la ley del Tribunal del Jurado y el procedimiento de jurado, y después existen los tribunales ordinarios compuestos en el ámbito penal con las audiencias provinciales, los juzgados y los juzgados de instrucción, que son los que administran justicia penal con carácter general. Bueno, el 18 de julio de 1936, saben ustedes que se produce un alzamiento nacional que además, bueno, no es que empiece en Canarias,
allí era el comandante general de Canarias, era el general Franco que estaba aquí, pero hay un movimiento que estaba orquestado o que se estaba preparando, sobre todo desde que en febrero del año 36 el Frente Popular accede a la República, pues un sector muy amplio de la derecha sociológica pierde confianza en la República, que había, tras perder el gobierno de lo que es el bienio radical cedista, y se inicia una serie de maniobras para recuperar el poder, pero ya por vías fuera de la Constitución de 1931. Saben ustedes que la dirección general del golpe viene, a quien la planifica es el general Emilio Mona, que es gobernador militar de Navarra, que está en Pamplona, y que uno de los elementos básicos de la rebelión es el general Franco, que se encuentra en Canarias. El general Mola designó como un sistema de golpe por el cual adquirió personalidades a distintas zonas para conseguir la adhesión al movimiento nacional, y ya el general Mola había previsto que Madrid y Barcelona, las ciudades importantes, no iban en los cuales la Guardia Civil, las fuerzas de orden público no iban a estar de parte de la revuelta militar. Planean en esos casos que no hacer así, y entonces lo que parece un sistema por el cual tiene que iniciarse un despliegue militar rápido para concentrarse alrededor de Madrid y conseguir de esa forma el rápido triunfo del golpe militar, que no se consigue y efectivamente acaba en una guerra que termina durante más de 3 años. Bueno, pues el 18 de julio de 1936, cuando se produce este levantamiento, ¿cuál es la postura de los miembros de la carrera judicial? Pues ya les digo, resumido en pocas palabras, la actitud de la carrera judicial ante la República siempre fue de reserva, de poca colaboración, de expectativas, poca colaboración con la misma, y siempre estuvo mucho, la mentalidad de la judicatura de esa época estuvo siempre mucho más cerca de la mentalidad de los militares que se alzaron contra la República que contra la propia República. Entonces la actitud de jueces y fiscales fue una actitud mayoritariamente favorable a la sublevación militar, y había una expectación, moderación, escasa colaboración. Yo, para que vean ustedes cómo pensaban los jueces en esa época, les traigo aquí el testimonio de un fiscal del Tribunal Supremo en el 18 de julio de 1936, Manuel Palacio Millar, que era fiscal de la sala primera y quinta del Tribunal Supremo, es decir, de la sala de lo civil y de la sala de lo social. Y resume, yo creo, que la mentalidad de la mayoría de los jueces en esta época. Dice: cuando se produjo el lanzamiento, me encontraba veraneando en el pueblo segoviano de Los Molinos. Es decir, usted sabe que toda la zona que actualmente es Castilla y León cayó de zona nacional, y en la Sierra de Madrid se produce la división entre la zona republicana y la zona nacional al principio. Dice: me encontraba veraneando en el pueblo segoviano de Los Molinos. Dice: con alborozo y alegría comenté lo sucedido con mis convecinos. Con las debidas precauciones escuchábamos Radio Segovia. Nos hallábamos con el ánimo alterado y entusiasmados por los avances de las tropas nacionales. Por ello me resistí casi más allá de lo posible a regresar a Madrid, donde debía incorporarme a mi puesto como fiscal del Tribunal Supremo. De hecho, fui requerido en varias ocasiones por mi jefe, que finalmente me envió un coche oficial con 2 guardias de asalto, por lo que he sabido posteriormente se dio de cruzar el camino con el tren con el que yo el 5 de agosto, es decir, del 18 de julio al 5 de agosto, se resistió a incorporarse a su puesto, y sin poder ya demorar más mi regreso, volví a Madrid. Es decir, ya vemos lo que era la mentalidad generalizada en la carrera. Pues estaban esperando, la mentalidad era esperar que las tropas llegaran para no tener que reincorporarse a su puesto de trabajo, pero se incorpora. Entonces tenemos que analizar, o tenemos que ver que con el enfrentamiento bélico se produce un desmoronamiento completo del Estado republicano en la zona nacional, porque eso es lo que se perseguía, sustituir la legalidad republicana, y en la zona republicana, porque desaparece la estructura de Estado. En la zona republicana prácticamente no hay ejército, y la defensa de la República es asumida directamente y de manera revolucionaria por el pueblo. Ya el levantamiento empieza el día 17 de julio en las plazas del norte de África, donde se encontraba el único ejército que merecía la consideración
letal dentro de lo que era el ejército español. El 18 de julio ya empieza a extenderse por el resto de España y ya el mismo 18 de julio por la tarde, Lago Caballero, que era miembro del Partido Socialista Obrero Español en aquella época, solicita la entrega de armas a los